Sigue al diputado Numan Salgado en su canal de YouTube, Numan Salgado. Y dale clic a la campanita. Ver cuál es la estrategia del gobierno frente al problema de las maras, que es una mezcla del tradicional que han hecho los gobiernos, tanto de Arena, del FMLN, ¿verdad?, que es tratar de resolver el problema a base de golpear y de ir subiendo, y por eso es que se suben los artículos del Código Penal que aumentan la pena, ¿verdad?, o crean nuevas penas. Es decir, esa es una mano, ¿verdad? Pero lo que más importante creo yo que tenemos que ver es que hay otra mano de parte del gobierno en su estrategia. Al parecer, la oposición se ha unido para sabotear el trabajo que está haciendo el presidente Bukele en el aspecto de la seguridad del pueblo salvadoreño. La oposición no apoya las medidas del régimen de excepción, porque ellos solo se basan en sus intereses y no en las del pueblo salvadoreño, que es gracias a ellos que son funcionarios públicos. Que tiene, para mi juicio, tres elementos fundamentales. Primero, la incorporación permanente de la Fuerza Armada en la seguridad social, en la seguridad de la población. ¿Ya? Eso es lo primero, que tiene, por un lado, el problema de que es inconstitucional. La Fuerza Armada solo puede apoyar a la policía por necesidades inmediatas y por cortos tiempos, dice la Constitución. O sea, que ahí plantea un problema, pero el problema es más grave todavía, o igualmente grave, porque entre las dos, la policía de aquí y la Fuerza Armada aquí, el poder, los recursos de la Fuerza Armada sobre los que tiene la policía son varias veces más grandes. Y si usted, como el gobierno lo está haciendo cada vez más, incorporar a la Fuerza Armada dentro de la necesidad de la seguridad pública, eso va a terminar en lo que tuvimos durante 50 o 60 años, que fue que la policía, o sea, la que es encargada de la seguridad interna, era una especie de ramal del ministro de Seguridad, del ministro de Defensa, como se llamaba entonces. O sea que en ese sentido, el problema es que a la larga lo que se está produciendo es un retorno al pasado. Eso es lo primero que hay que ver en la estrategia del presidente Bukele. La segunda es que es una negociación que es mucho más entregada a la negociación secreta con las maras de lo que tuvieron las anteriores, ¿ya? Los partidos políticos y los gobiernos anteriores negociaron con las maras. Y este gobierno ha continuado con esa misma política y de la misma manera, que son negociaciones secretas, que eso es lo más grave que puede haber, ¿ya? Y segundo, que esas negociaciones no son para terminar con el problema de las maras, sino para acomodarlas. ¿Qué se negocia ahí? El gobierno, ¿qué es lo que le pide a las maras en las negociaciones? Lo hemos visto. Ya, que no se maten, por ejemplo. No, mátense menos. Sí. Y ahora el gobierno del presidente Bukele le da un añadido más. Bueno, si necesitan matarse, mátense, pero escóndanlos. Fíjese bien que la mayor parte de los homicidios durante todo este periodo que hemos tenido esta peste de las maras es entre ellos. O sea, el mayor número de asesinatos es pleitos entre maras. Entonces, este gobierno, para bajar el número de homicidios, que eso parece todo lo que le interesa, y poder decir yo estoy pacificando el país, entonces dicen, pues si los van a matar, maten, ahí ve el problema de ustedes, pero me los entierran.
Y por eso es que el número de desaparecidos se nos ha ido para arriba en los últimos meses. Y segundo, empezamos a descubrir de nuevo, como pasó durante la guerra, los cementerios clandestinos. O sea, esa es la estrategia del gobierno, en segundo lugar. Pero hay una tercera, y es que trata de ubicar a las maras para bajar el número de homicidios que hay, y esto es el Ministerio de Gobernación. ¿Qué es lo que hace? Van a los lugares donde están las maras, especialmente en toda la periferia de las ciudades grandes, y abren negociaciones. Pero no son negociaciones con el gobierno, sino en que el gobierno trata de que se pongan de acuerdo hasta dónde va a llegar cada uno en su territorio. Eso es lo que ha estado haciendo esto de lo que dice el tejido social, dedicados precisamente a esas negociaciones, y les ha resultado en varios lugares. Eso baja el número de homicidios, sí es cierto. Pero ¿qué significa? Es que el Estado retrocede en su soberanía sobre el territorio nacional. ¿Por qué? Porque ahora es el gobierno el que le está diciendo a la 13, señor, esta es la calle que lo va a separar a la 13 de la otra, ¿verdad? Entonces, de aquí para allá, usted haga, y usted haga de aquí para acá. Reduce el número de muertes a cambio de ¿qué? De ceder soberanía a las maras. Hay un señalamiento que se hace sobre este tema, doctor, de la presencia, inclusive se dice, hay funcionarios de gobierno muy vinculados a las pandillas, con mucha relación, con relaciones estrechas a las pandillas. Hay reportajes periodísticos que han hablado de eso, ¿verdad? Sobre estos temas de una cercanía. Es que cuando uno piensa en este tema, y yo le he preguntado aquí en varias ocasiones, doctor, es que ya no se puede gobernar el país si no se llega a un acuerdo con estos grupos delincuenciales, con este problema que tenemos de años, que no es nuevo, y que los gobernantes que llegan de turno más bien tratan de solventar estos problemas de cara a las próximas elecciones y no de cara al país. Por supuesto, las negociaciones se aumentan. ¿Cuándo van a haber elecciones? ¿Por qué? Porque el problema es que la negociación acá, en este caso, no es una negociación válida. Primero, es secreta. Eso no se hace. Mire, yo tengo experiencia personal. Antes en nuestro país, al principio, hablar gobierno con la guerrilla era traición a la patria, ¿verdad? Y los guerrilleros eran terroristas, ¿ya? Llegó un momento, y eso lo empezó Napoleón Duarte, en que empezaron a platicar abiertamente. Pero solo se platicó, yo estuve centrado porque yo era del FDR, dirigente del FDR, y nos tocó y fuimos a La Palma, fuimos a la que fue allá por el camino al mar, y a la última que fue en la Nunciatura Apostólica. ¿Qué se negociaba ahí? ¿El fin de la guerra? No se podía negociar. Se negociaba, bueno, miren, hombre, ¿por qué no hacemos esta de no pelear durante 2 semanas porque va a haber una vacunación? Y se ponían de acuerdo, o porque viene la Navidad, ¿verdad? Se llegaba hasta ahí, pero por eso es que no era negociación, era diálogo lo que se tenía. ¿Cuándo viene la negociación? Después del ataque que hizo el FMLN, el último que hizo, ¿verdad? Y el asesinato de los padres jesuitas, donde el gobierno dijo, aquí hay que resolverlo de verdad. Vino la presión internacional también a hacerlo, presión al FMLN, tienen que resolver el problema.